Bendiciones, Señor, por toda tu enseñanza, por tu palabra, por tu amor, por tu protección, por tu gracia maravillosa, sublime, por tu amor eterno, Señor, por tu Santo Espíritu, Dios mío, por todas las bendiciones que nos das cada día, por toda la protección que nos das cada día, Señor. Y merecía, por cierto, Dios mío, porque por nuestros pecados nosotros merecíamos la muerte. Pero tú en tu infinita gracia, infinito amor y misericordia nos diste vida, Padre Santo, con Cristo tu Hijo, Señor. Nos diste vida y nos diste vida en abundancia. Y somos eternos agradecidos tuyos, Dios mío, y sabemos que somos deudores eternos tuyos. Y en ese amor y en esa gratitud que tenemos en el corazón, que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir la gracia de Jesucristo en obediencia a tu palabra, a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, y a ser tu iglesia, tu novia, en este último tiempo. Santifícanos, Padre, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Revela tu palabra por el Espíritu Santo, danos gracia y sabiduría. Sobreabundancia de gracia y sabiduría necesitamos, Señor, que nos des cada día, que nos ayudes, Señor, que nos guardes del mal, como nos has guardado hasta este día, porque tu amor ha sido fiel, Señor, y tu palabra ha sido fiel y se ha cumplido, como tú lo has dicho, y se cumplirá lo que falte por cumplirse. Se cumplirá completamente, Dios mío, porque tu palabra es la verdad, y tú, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, por todas tus bendiciones, Dios mío, por todos tus favores, por todo tu amor, Señor, por toda tu paciencia, tu misericordia, tu amor, tu gracia, bendita, eterna, Señor. Te damos gloria en esta noche y te bendecimos en esta noche y te pedimos, Dios, que por medio de tu palabra le hables a nuestro corazón y que por medio de tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio en esta noche, para que podamos perseverar hasta el fin, para que podamos arrepentirnos y convertirnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y para tu gloria, Señor, sean hechas todas las cosas. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Busquen en su Biblia el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendiciones espirituales en Cristo. Dice para la gloria del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante dice, la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, según el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante del Padre. Así que la única forma de ser santos y sin mancha es que Cristo more en nosotros y que nosotros seamos uno con Él. Entonces, Él nos santifica por su palabra, Él nos da poder por su Espíritu Santo, revelándonos la palabra y dándonos poder para ponerla por obra en nuestra vida, para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y así nos santifica el Señor. Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, ora por nosotros y ora por la iglesia y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí el Señor revela, ahí el Espíritu Santo revela que la forma en que Él santifica a la iglesia es por medio de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la forma de santificarnos es habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y por la gracia del Señor y por medio de la fe, recibiendo la salvación de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo y siendo ahora templo del Dios viviente. El Espíritu Santo nos da poder, nos revela la palabra de Dios y nos da poder para santificarnos, para apartarnos del mundo, para vivir la palabra de Dios, para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando usted vive en la obediencia a la palabra de Dios, usted se aparta de cómo vive el mundo y de cómo nosotros mismos vivíamos en nuestra vida antigua. La vieja criatura, el hombre antiguo, vivía
en los pecados del mundo. Ahora, por la gracia divina y por medio de la fe en Cristo y en su Evangelio, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido el poder por medio de la palabra y de la revelación de la palabra. Hemos recibido el poder y la gracia de Cristo para vivir en obediencia a la palabra de Dios y entonces ser la iglesia santificada, la iglesia que Él viene a buscar, la iglesia que Él está preparando para arrebatarla a los cielos. La novia que va a ser vestida de lino fino resplandeciente, cambiando sus ropas de pecado y vistiéndose de lino fino resplandeciente, que son, como dice la palabra y revela el Espíritu Santo, son el lino fino resplandeciente, son las obras justas de los santos. O sea, las obras que la iglesia del Señor, por el poder del Santo de Israel, que es Cristo, hace. Y esas obras que son hechas por el poder del Espíritu Santo en Cristo, por medio de la obediencia a la palabra, son las obras justas de los santos. No que haya en nosotros justicia propia, porque en el hombre natural no hay justicia. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, es Cristo el Señor quien nos justifica, quien nos limpia y nos lava con su sangre derramada en esa cruz, por la cual pagó por nuestros pecados, para que nosotros que estábamos condenados a la muerte y al pecado fuéramos y pasáramos de muerte de pecado a vida eterna, y de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Y ahora estamos completamente en Cristo. Ahora somos completamente miembros del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, de quien Él mismo. La iglesia de Jesucristo no es una organización humana. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo espiritual, un cuerpo vivo. Es la iglesia del Dios vivo. Y ese Dios vivo y la cabeza de ese Dios vivo es Jesucristo mismo. A Él sea la gloria por los siglos. Bendito sea su nombre. Y aquí, si usted se da cuenta, en Efesios 1:3, Pablo, por el Espíritu Santo, empieza diciendo, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, parte aquí Pablo por el Espíritu Santo dando bendición al Padre Dios y en Él gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, bendito sea el Padre, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Cristo, hermanos, está a la diestra del Padre reinando sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todas las cosas creadas, y aún las por crear. Bendito sea el Dios del cielo. Él es el Dios invisible, y Cristo fue la imagen del Dios invisible que se hizo hombre. Jesús de Nazaret fue completamente hombre, completamente santo y completamente Dios. Dios hecho hombre. Bendito sea el Cristo. Y ahora Él está en lugares celestiales, a la diestra del Padre reinando. Y Él nos bendice y bendice a la iglesia. El Padre nos bendijo con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea su nombre. Y en Él nos escogió. Cuando nosotros creemos en el Señor, entonces se cumple el propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios el Padre nos escogió a todos como su iglesia y como sus hijos, como sus siervos y sus siervas, nos escogió en Cristo. Y esto lo hizo antes de la fundación del mundo, como dice el verso 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo, el Padre según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Mire, fíjese, antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido. Y este plan estaba ya determinado, que nosotros estuviéramos hoy aquí, reunidos y hablando y recibiendo esta palabra, y recibiendo esta gracia y esta enseñanza divina. Esto es un plan perfecto. Dios no improvisa nada. Y ese plan lo hizo antes de fundar el mundo. Mire para que usted vea, antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido como iglesia de Jesucristo. Ya nos había escogido en Cristo como iglesia de Dios, como pueblo espiritual de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Según nos escogió en Él, dice aquí. Según nos escogió el Padre, nos escogió en Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
y nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, para que vivamos en obediencia a la palabra por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que revela la palabra con poder a nuestro corazón y nos da poder para vivir en obediencia a esta palabra, y entonces así nos santifica y nos hace sin mancha delante de Él. Y en el verso 5 fundamenta una vez más la enseñanza que Él nos ha hablado, la importancia que tiene el amor, el fruto del amor en los verdaderos creyentes. Si usted lee todo de corrido aquí, Efesios 1, 4 y 5, dice, según, y eso es el Padre, según como el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice aquí, en el verso 5, en amor, hermanos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, dice en el verso 6, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, por la cual, por la gracia que nos hizo aceptos en Cristo. Él es el amado Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El deseado, dice la Biblia, de todas las naciones, en quien tenemos redención. En Cristo tenemos redención, y por su sangre el perdón de pecados. Porque dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Por eso tenemos redención, liberación por la sangre de Cristo, porque nos limpia y nos lava de todo pecado. Por Él tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de la gracia del Señor, de las gracias de Cristo, que hizo sobreabundar, dice aquí, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia no terrenal, en toda sabiduría e inteligencia espiritual y celestial, la que da la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo a los hijos de Dios, que están en Cristo y que moran en Cristo, y Cristo mora en ellos. Bendito sea su nombre. Y a través de esta sabiduría, en medio del Espíritu Santo, nos da a conocer el misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito, dice en el verso 9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo es poder y sabiduría de Dios, y que Cristo es todo y en todos. Él es la plenitud. Cristo es la plenitud. Dice que en Jesucristo habitó la plenitud de la deidad. En Jesús de Nazaret habitó la plenitud de la vida. Cosas en el Señor Jesucristo. Y así ya está haciendo el Señor, uniendo a su iglesia, llamándonos a nosotros su iglesia, y llamando a cada hijo de Dios que está en los rincones, no importa en el rincón alejado que se encuentren los hijos de Dios, los escogidos por gracia, los que el Padre le ha dado a Jesucristo y de los cuales el Señor no perdona ninguno, no importa cuán lejos se encuentren, y en qué naciones, en qué tribus y lenguas se hallen, Dios los librará, porque Cristo no perderá a ninguno que el Padre le haya dado. Bendito sea su nombre. Y nos reunirá el Señor como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Reunirá y unirá a su pueblo. Lo hará espiritualmente, hermanos. Espiritualmente nos unirá. El Espíritu Santo que derramará nos unirá, y nos unirá en el Espíritu Santo y con la palabra de Dios que revelará sobre cada escogido de Dios, y que santificará a cada hijo de Dios, y que santificará a la iglesia, a la novia que pronto será arrebatada a los cielos, a las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Dios está preparando todas las cosas. Y dice la palabra, y ayer leíamos ahí en la palabra que ayer predicábamos, decía cosas que ojo no vio, ni oído yo, y no han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas cosas, hermanos, no están siendo al azar hechas, no están haciendo una improvisación. Este es un plan perfecto. Esta reunión estaba en el corazón de Dios. Esta palabra estaba escogida por Dios, para que hoy nosotros la recibiéramos desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan de Dios,
el perfecto plan de Dios. Por eso tenemos que tener fe y confianza en Dios, confianza en el Señor Jesucristo, que todo está en su mano, que todo Él lo tiene en control. No hay nada que escape al control de Dios ni a la soberanía de Dios. Así que todo lo que ocurra en nuestras vidas, todo lo que ocurra a nuestro alrededor, todas las pruebas que pasemos, todas las tormentas que vengan, todos los desiertos que tengamos que pasar, están determinados por Dios que los pasemos. A Él no le sorprende nada, no es sorprendido de nada. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo está en las manos del Señor, hermanos. Por eso usted debe creer y confiar en Dios. Y debe creer y confiar que Él conoce su corazón y Él sabe su aflicción y sabe su angustia, conoce su necesidad, conoce la necesidad del sufrimiento suyo y el sufrimiento de sus hijos y de los hijos de sus hijos y de todos, hermanos, que Él todo tiene en su mano poderosa. Así que usted, con plena confianza, acérquese al trono de la gracia, como dice la palabra, ore a Dios y deje toda su ansiedad y su angustia en los pies de Cristo. Derrame toda su angustia y su ansiedad ahí a los pies del Señor. Deje sus cargas a los pies del Señor. Porque el Señor le llama y le dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, preocupados, afanados, angustiados, temerosos, con miedo de esta pandemia y de las cosas que han sobrevenido y de la violencia y de los robos, de todas las maldades, del caos que vivimos, del caos social que vivimos, de las crisis económicas que se están viviendo, de los terremotos, de los tsunamis y de todas las cosas que estamos viendo, que están ocurriendo y que el Señor Jesucristo ya nos profetizó y nos dijo y nos dan señal de que estamos en el último tiempo y que Cristo viene y viene pronto. Así que no es tiempo, hermanos, de andar afanados, no es tiempo de andar angustiados, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y disponer el corazón y entregar el corazón y la vida completamente a Dios, porque Él tiene todo en control. Deje sus cargas a los pies del Señor. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, angustiados, atados, enfermos. Vengan a mí, dice el Señor, y yo les daré descanso. Yo les haré descansar, dice el Cristo. Bendito sea su nombre. Así dice su palabra, hermano, hermana, y usted tiene que creer lo que dice su palabra y venir y presentarse en el trono de la gracia de Dios y ofrecerse ahí, caer ahí de rodillas, postrarse de rodillas y dejar todas sus cargas y ansiedades a los pies del Señor y levantarse liviano, porque la carga del Señor es liviana. Levantarse con la paz de Dios, porque usted ha creído y confiado en Dios, porque ha dejado todo en manos de Dios, porque usted no puede cambiar el corazón de sus hijos, usted no puede cambiar el corazón de su esposo, usted no puede cambiar el corazón de su familia, ni de ninguna persona, y obligarla de alguna forma o llevarla de alguna forma terrenal, humana, a creer en Dios. Es Dios quien hace la obra, es la gracia del Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo que se derrama cuando la palabra de Dios es predicada por la unción del Espíritu Santo, cuando es el mismo Espíritu que habla por la palabra de Dios al corazón de los hombres y los convence de pecado, de justicia y de juicio, y ellos se arrepienten, se convierten y sus espíritus son despertados y sus ojos son limpiados y sus oídos destapados, y entonces ahora pueden creer en Dios, creer en Cristo y ver con sus propios ojos la gloria de Dios y oír con fe la palabra de Dios y creerla en su corazón para que Cristo haga prodigios, señales y milagros en su vida y en la vida de los que amamos, de los que aman. Bendito sea su nombre. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, hermanos, porque en Él vivimos y en Él tenemos paz y tenemos confianza. Acérquese usted confiadamente al trono de su gracia
y lleve todas sus cargas, todas sus preocupaciones, todos sus afanes ahí, a los pies de Jesús, y deje su carga. Y que la paz de Dios inunde su corazón, y que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en su corazón, y que lo perfeccione cada día para que usted ya no tenga miedo ni a la muerte, ni al caos, ni a la pandemia, ni al coronavirus, ni a la crisis económica, ni a la crisis familiar, porque en medio de todas estas cosas hay un Dios todopoderoso, hay un Dios todopoderoso que nos sujeta de su mano, que nos sostiene con su mano poderosa, aleluya, que nos sostiene cada día y que nos protege cada día. Así como la gallina extiende sus alas y los polluelos vienen bajo sus alas, así está el Señor sobre nosotros con sus alas extendidas y nosotros protegidos como polluelos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos guarda y Él nos protege. Como decía David, Señor, tú eres la roca, el refugio alto, la roca y la fortaleza y mi salvación. Como decía David el salmista, alabando y adorando a Dios, tú eres la roca y la fortaleza de mi vida. Jamás me has fallado, Señor, y nunca me has dejado y jamás me dejarás, porque me lo has prometido con tu palabra. Y tú no eres hijo de hombre, ni hombre para mentir ni arrepentirte, Señor. Tú eres Dios todopoderoso y tú cumples tu palabra porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y por eso podemos creer y confiar en ti y no tener miedo, Señor, y estar tranquilos. Estén tranquilos, dice el Señor. Estén tranquilos porque yo peleo vuestras batallas. Estén quietos y tranquilos. Quietos, no quietos de muerte, no quietos sin hacer nada para Dios. No se muevan en la carne, no se muevan en las corrientes del mundo, no se dejen arrastrar por las tentaciones del diablo. Que el Señor reprenda al diablo, lo reprende y deshaga toda obra del diablo y destruya toda fortaleza del diablo, porque para eso vino el Hijo de Dios, dice la palabra, a destruir toda obra del maligno. Bendito sea Dios. Que el Dios todopoderoso reprenda al devorador de tu vida. Que el Dios todopoderoso libre tu corazón y libre tu vida y libre tu casa, libre tu esposo, tu esposa, tus hijos. Que el Dios todopoderoso libre tu simiente bendita. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifieste su gloria en el amado y en el deseado de todas las naciones, y se revele Cristo el amado, se revele en tu corazón, se revele en tu vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. A Él le damos la gloria en esta tarde, porque en Él asimismo, dice el verso 11, Efesios 1:11, porque en Él asimismo, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas y Él hace su voluntad. Bendito sea su nombre, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso nos llamó el Señor, para hacer alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Dios del cielo, que nos ha sellado en la frente y en el corazón con su Santo Espíritu, y nos ha derramado su amor por ese Espíritu Santo, y nos ha llenado de su gracia, y nos ha llenado de su fe, de su paciencia y de todo fruto bendito del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por bendecir nuestra vida y por salvarnos, Dios mío, del pecado y de la muerte, por habernos liberado de la esclavitud del diablo y del pecado, por habernos dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos diste por medio de la gracia de Jesucristo. Y esto todo por medio de la fe que pusiste tú mismo en nuestros corazones. Gracias, Señor. La promesa del Espíritu Santo hemos ya recibido. Y esta es el arras, dice aquí en el verso 14, es el arras
es un adelanto, un principio de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea su nombre. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para con todos vuestros hermanos, yo no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en la iglesia santa que Él está preparando, que Él está santificando, que Él está levantando para la gloria de su nombre, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo está sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se te nombra en los cielos está el nombre de Jesucristo, porque el Padre ha señalado que Él es el nombre en el cual el hombre hallará salvación, y es el único nombre en el cual hay salvación y vida eterna para el hombre cuando se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre todo principado y autoridad, verso 21, Efesios 1:21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero, sobre todo estos principados, autoridades y señorío, es el nombre de Jesucristo. Él es el nombre que está sobre todo nombre, y el único nombre en el que el hombre puede ser salvo, de hallar salvación. Y sometió el Padre todas las cosas bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ven? El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, del Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, Dios Jesucristo es la plenitud de Dios, es la deidad y la plenitud de la deidad, y es aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el Señor Jesús, bendito sea el Cristo de gloria, bendita sea su palabra, hermanos, y bendita sea su iglesia, su cuerpo espiritual, su novia, la que Él viene, la que Él está santificando y la que Él está preparando, la que Él está apartando del mundo y santificándola por la palabra de Dios, vistiéndola, cambiándole las ropas de pecado, y vistiéndola con lino fino resplandeciente, que es el vestido de la novia del Señor, de la iglesia de Jesucristo del último tiempo, del pueblo espiritual, del Israel espiritual de Dios, de los hijos de Dios del último tiempo, que Él llevará y arrebatará a los cielos, a las bodas del Cordero, para hacerla la esposa de Él, la esposa del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos una grande responsabilidad. Tenemos una grande responsabilidad por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor nos ha bendecido, por lo que el Señor nos ha revelado con su palabra, por el lugar que nos ha escogido el Señor, porque seremos ese medallón de honra que está de la esposa fiel que está en el pecho del esposo. Así seremos nosotros la iglesia fiel, la iglesia que se santifica,
Para el Señor seremos también un medallón de honra en el pecho de nuestro esposo, que es Jesucristo. ¿Ven? Para la gloria de Dios, nosotros seremos para la gloria de Cristo. Para eso nos llamó el Señor, para que seamos su esposa fiel, para que seamos un medallón de honra en su pecho, una gema preciosa en su pecho. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos ahí, ven, en el corazón de Dios, ahí, siendo iluminando y la gloria de Cristo, siendo para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Es muy grande lo que Dios nos ha dado. Muy grande esta salvación que el Señor nos ha dado por gracia y que hemos recibido por medio de la fe en la gracia de Jesucristo. Así que, amados, santifíquense, obedezcan a la palabra de Dios, conságrense a Dios, apártense de las corrientes del mundo, sean la luz del Señor para este mundo caído y en tinieblas, sean la luz de Cristo, sean la palabra de Dios hecha vida, hecha frutos, recordando siempre que el amor es el vínculo perfecto y que el amor cubre multitud de pecados. Dios nos llamó para ser su novia, su esposa, su iglesia, su gloria, y para ser como Él es, para mostrar su amor, su perdón, su misericordia en todos los frutos del Espíritu Santo. Que Dios dé sus frutos en cada uno de nosotros y en todas nuestras familias y en todos los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Así se ha hecho para la gloria del Padre, en Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Gloria a Dios.